lenteco. Apiádate de nosotros. Ahí está, creo que ya está grabando. Listo. Entonces, explicaremos primero cómo es que funciona la recursividad. A ver, esto ya saben, mi pizarra, mi Paint, se hacen lo que se puede. Entonces, explicaremos primero cómo es la recursividad. Acá. Recursividad es prácticamente una técnica de programación. Es una técnica de programación. Esto lo voy a alargar un poquito. ¿Basada en qué? Basada en la regla de divide para vencer, ¿no? O divide y conquistarás, divide para conquistar, como quieran llamar. ¿A qué se refiere esto? Que no sé quién lo dijo esta frase, me imagino que ha debido ser uno de esos de la antigüedad, tipo Edad Media, ¿no? Pero básicamente lo que nos dice es, ¿para qué te vas a complicar con un problema tan grande, sabiendo que puedes fallar, cuando lo mejor sería tal vez dividirlo en algo pequeño, ¿no? Por eso la analogía es como que divide para conquistar. ¿Para qué vas a querer conquistar un país si mejor intentas conquistar tal vez una ciudad o un pueblo, ¿no? Y así vas avanzando poco a poco. En este caso, ¿cómo es que nosotros vamos a dividir para vencer? Si tenemos un problema, esto les andaba mostrando la anterior vez, en este caso vamos a manejar un pequeño ejemplo que de seguro la Lisen también lo ha mostrado, pero es muy sencillo de entender con esto. Si nosotros manejamos el factorial, ¿no? Ejemplo famosísimo para entender recursividad, primero nos tenemos que poner a pensar en cómo funciona el factorial. Nosotros ya tal vez de los primeros números podamos incluso decirlos de memoria, ¿no? Cómo es que funciona. Por ejemplo, si a mí me piden sacar el factorial de 4, a ver, el factorial de 4, que se anota así, yo sé que esto en realidad es la multiplicación sucesiva, ¿no? El factorial es básicamente eso, una multiplicación sucesiva. Por lo tanto, yo lo que tendría que hacer es multiplicar 1 por 2 por 3 por 4. Y listo. Eso es básicamente el factorial, una multiplicación sucesiva. Hasta ahí no es nada nuevo. Pero ¿en qué consiste todo esto de la recursividad? Nosotros decimos, bien, multiplicar cuatro números, pues para nosotros super pichanga, ¿no? Pero recordemos de que en programación nuestras soluciones tienen que ser lo más generales posibles. Entonces, ¿qué sucedería si por azares del destino me piden de otro número? Por decir del factorial de 7, ¿no? Del factorial de 7. Entonces, en este caso, ya el problema empieza a crecer. Ya no son solo cuatro números, son 7, ¿no? 1 por 2, por 2, por 3, por 4, por 5, por 6 y por 7. Entonces, nuestras soluciones, como tienen que estar preparadas para por lo menos la mayoría de casos, yo tengo que tratar de manejar una solución que me permita tal vez mejorar mi rendimiento, mejorar mi comprensión del problema. ¿Y cómo es que va a funcionar eso? Acá nosotros estamos notando algo en común, ¿no? Bastante sospechoso esto. Ya tal vez como quizás alguno ha visto el ejemplo, o quizás ya ha ido investigando por su cuenta, ya sabe de lo que estoy hablando, ¿no? Pero sigamos haciendo esto. Si yo intento hacer acá el factorial de 6, básicamente es esto, ¿no? Me lo voy a copiar, me lo voy a copiar y lo copio acá. El factorial de 6 es la multiplicación sucesiva desde el 1 hasta el 6. ¿Qué pasa con el factorial de 5? El factorial de 5 va a ser exactamente lo mismo, pero hasta el 5. Y así sucesivamente para cada uno de los casos, ¿no? Acá por decir, el factorial de 3 va a ser igual a 1 por 2 por 3. El factorial de 2 va a ser igual a 1 por 2. Y el factorial de 1 es 1. Y bueno, también está el factorial de 0, que bueno, esa es una demostración un poco interesante. Sería bueno que, bueno, esto es 1.
Sería bueno que ustedes la vean por internet, pero este es como que un caso especial, ¿no? No lo voy a tener en cuenta porque de momento quiero que entiendan esto. Entonces, si se fijan acá, se ha formado como una especie de escalerita, ¿no? Una especie de gradas, ¿no? Algo así, medio interesante. ¿A qué quiero llegar con todo esto? A ver, voy a ir poniendo acá enters para tener un poquito más de espacio. De que esa parte que se vuelve repetitiva, por decir acá, el uno prácticamente se está repitiendo en todos. El 2 se está repitiendo prácticamente en casi todos. Lo mismo pasa con el 3, en casi todos, ¿no? Esa estructura repetitiva es lo que nosotros nos tenemos que ahorrar. Si yo me fijo acá, lo voy a poner de color rojo para que resalte, para hacer el factorial de 7, yo necesito multiplicar 1 por 2, por 3, así hasta el 7. Pero si me fijo el de abajo ya tiene parte de mi solución. Es decir, me puede ayudar a resolverlo. Entonces, yo digo, quizás para resolver el factorial de 7, me conviene calcular el factorial de 6 y multiplicarlo por 7. Entonces, como ven, ahí se ha reducido la cantidad de cosas que he escrito, ¿no? Se ha vuelto como que un poquito más fácil. Entonces, ahora mi nuevo problema es, ¿cómo saco el factorial de 6? ¿Cómo rayos voy a calcular el factorial de 6? Entonces, ahí como ven, el problema era difícil para 7. ¿Qué es lo que he hecho? Lo he reducido a algo más pequeño, que tal vez pueda tener suerte y lo resuelva. En este caso no ha sido, ¿no? No hemos tenido suerte y nos ha tocado algo también un poco más difícil, un poco menos difícil y que no puedo dar la solución aún. Por lo tanto, yo vuelvo a analizar y digo, para sacar el factorial de 6, me estoy dando cuenta de que acá hay como una estructura repetitiva, todo esto. Y todo eso coincide con el factorial de 5. Acá me he olvidado poner, esto es el rojo. Por lo tanto, yo puedo hacer acá, puedo hacer como que un reemplazo, ¿no? A los que les gusten manejar ecuaciones, puedo hacer como un reemplazo y digo, bueno, para sacar el factorial de 6, al parecer necesito el factorial de 5. Y eso me parece como que un poco más fácil. Voy reduciendo. Y así sucesivamente, ¿hasta qué? Hasta que llegue este preciado caso, ¿no? Cuando es el factorial de 1, yo ya no dependo de nadie, por así decirlo. El factorial de 1 y es lo más fácil que me puede tocar, es a lo que yo puedo responder de memoria, por así decirlo. Entonces acá la recursividad, ¿dónde está? La recursividad básicamente es, como bien habíamos dicho, dividir para vencer. Pero yo, ¿cómo voy a empezar a dividir? ¿Cómo separo mis ideas? Tenemos que separar nuestras ideas. Bueno, se toman tres aspectos, pero los más importantes son los primeros dos. Uno que es el caso recursivo, bueno, el caso base, que se toma primero, que sería prácticamente el caso más fácil. Hay tres. Cuando yo puedo dar mi respuesta, cuando puedo dar una respuesta. Luego viene lo que sería lo que denominamos el caso recursivo. Aquí, problema difícil. Significa peligro, ¿no? Peligro. Entonces, en el caso recursivo, estamos evaluando un problema tan difícil que no podemos responderlo en el momento. ¿Cómo tenemos que tratar este caso recursivo? Tenemos que nosotros dividir el problema, dividir barra reducir, como quieran llamarlo, en algo más pequeño, algo que tal vez se pueda solucionar. Y luego
y luego unir las respuestas. ¿A qué me refiero con esto? Si ustedes se fijan acá, yo decía, el factorial de 7 es la multiplicación sucesiva de números, ¿no? Difícil, del 1 al 7, ¿no? Entonces, ¿qué puede ser más fácil? Calcular el factorial de 6 y a eso le multiplico por 7. Entonces, yo me voy a emprender en una nueva tarea que es calcular el factorial de 6. Esa es mi nueva tarea, un poco más pequeña, pero todavía difícil. Para calcular el factorial de 6 más de lo mismo. Es una tarea todavía compleja, entonces yo la reduzco un poco más. Y así sucesivamente. Entonces va a llegar un punto en el que yo voy a poder responder, que es cuando llegue al factorial de 1. ¿Y qué va a pasar? A ver, ¿qué va a pasar cuando llegue acá? Cuando yo llegue a ese punto, básicamente, a ver, ¿esto está bien? Básicamente, voy a poder responderle al anterior, que es este. Entonces, si este necesitaba del factorial de 1 y yo ya le estoy entregando la respuesta, entonces quiere decir que este ya puede solucionar su problema. ¿Cómo? Por ejemplo, a ver, aquí otro color, no sé, este medio marrón, no sé. Para el factorial de 2, si nosotros seguimos la misma idea, decimos, bueno, para calcular el factorial de 2, voy a necesitar el factorial de 1 y a eso multiplicarle por 2. El factorial de 1 ya va a poder responderse por sí mismo, es decir, ya me va a entregar la solución y me va a decir el factorial de 1 es 1. Y a eso yo le tengo que multiplicar por 2. Entonces, esto de acá se vuelve prácticamente la unión de las respuestas. Estoy acá recibiendo una respuesta del problema más pequeño y yo la tengo que unir con la parte de la tarea que me ha tocado, que es multiplicarlo por 2. Entonces, esto se multiplica y sale 2. ¿Ok? Entonces, ese paso de unir las respuestas es prácticamente hacer esta multiplicación. Cuando yo ya he podido calcular el factorial de 1, puedo empezar a sacar los valores que debía, por así decirlo. ¿Ok? Luego, acá viene un punto más que, bueno, en exámenes presenciales se les pedía, pero ahora creo que ya no tanto, que son las condiciones de contexto. Es, es importante analizarlo también, nos puede beneficiar en muchas cosas, pero creo que en el anterior semestre no les pidieron. De todos modos, es importante que lo sepan. ¿Cómo es que funcionan estas condiciones de contexto? Me sirven, sirven para, sirven para analizar los posibles casos del ejercicio. Ay, que me quedo sin voz. En este caso, cuando yo pido factorial, hemos visto el factorial de 7, hemos visto el factorial de 6, de 5, hasta el 1. Entonces yo me pregunto, ¿podrá haber un factorial de menos 15, por decir? ¿O un factorial de un tercio? ¿O un factorial de la raíz cúbica de menos 3? ¿No? Eso da imaginario encima, ¿no? Por lo tanto, en el caso del factorial, existen algunas restricciones, ¿no? Tendría que ser un número entero positivo, mayor o igual a cero, ¿no? Mayor o igual a cero creo que sería la condición. Por lo tanto, estas condiciones de contexto nos sirven a nosotros para ir evaluando algunos casos, ¿no? No se suele, no suele afectar mucho al algoritmo, pero sirve para que hagamos el algoritmo, ¿no? Para que nos demos cuenta de cómo, de por dónde empezar, por así decir. ¿Listo? Entonces, básicamente, esos serían como que los 3 pasos que nosotros tendríamos que tomar en cuenta al momento de hacer un ejercicio recursivo. Algunas notas que podríamos decir. Acá, el caso base, que es cuando yo puedo dar mi respuesta, no necesariamente tiene que ser uno. Puede haber más de un caso base. Puede haber más de un caso base. Todos los que necesitemos, en realidad. ¿No? Tampoco hay que ser tramposos y ponerle 20, ¿no?
¿Qué pasa con el caso recursivo? Una nota que hay que tener muy en cuenta es lo voy a poner en mayúsculas, no olvidarnos de unir las respuestas. ¿Ok? Eso lo vamos a mostrar ahorita, de cómo qué cuidados hay que tener con eso, porque muchos hacen bien la lógica, lo hacen funcionar, de qué parte se olvidan de unirlo. No llegan a unirlo correctamente. Y las condiciones de contexto, bueno, creo que de eso no hay mucho que explicar. A ver, me voy a fijar de rato en rato la conexión, porque ya me da miedo, me da un poquito de miedo. En esta situación de puede haber más de un caso base, el caso más famoso, por así decirlo, vendría a ser Fibonacci, acá. Entonces, para Fibonacci, no existe un caso base, existen dos. En Fibonacci, si se acuerdan, lo hablábamos la anterior semana, el día viernes creo, o el día jueves, eh, que Fibonacci, si a mí me piden el Fibonacci de n igual a 1, por decir el primer elemento, esto es sencillo, es 1, ¿no? O bueno, incluso lo pueden considerar 0, ¿no? Si me piden el segundo elemento de la secuencia de Fibonacci, yo les digo es 1. Si a mí me piden el elemento 3 de la secuencia, entonces recién puedo aplicar la fórmula de Fibonacci, ¿no? Es bastante famosa. La hemos tratado de explicar el otro día también. ¿Y cómo funciona esto? Yo tendría que sacar Fibonacci de n-1 y sumarle Fibonacci de n-2. Y así sucesivamente. Entonces acá, por ejemplo, estos son nuestros dos casos base. Estos son los casos base. Caso base. Y esto que está acá abajo, a ver, de otro color, verde. Y esto de acá vendría a ser el caso recursivo. Las condiciones de contexto acá, como estamos hablando de posiciones de una secuencia, tendrían que ser positivas, ¿no? Nada de negativos o de decimales o de fracciones, ¿no? Peores. ¿Ok? Entonces, como ven, esas serían un poquito las explicaciones, las cositas que tendríamos que tener en cuenta para empezar con esto de recursividad. Les recomiendo que dejen de lado el for, dejen de lado el while. La mejor forma de practicar recursividad es todo con ifs, ¿ok? If else, secuencia de if, else, if, else. ¿Listo? Así que empezaremos a programar. A ver acá, uno, nos vamos a la parte de recursividad. Y bueno, aquí me hablaban de la recursividad directa e indirecta. Aunque dijo que no hay factorial de números negativos. Yo entiendo que no hay factoriales de números negativos. ¿Ok? El concepto que se suele manejar es la multiplicación sucesiva desde el 1 hasta n, ¿no? Tampoco soy matemático, ¿no? Como para... En calculadora sale. ¿Ok? Bueno, entonces tendríamos que preparar nuestro código para eso, ¿no? Pero el concepto que yo conozco es de que es la multiplicación sucesiva desde el -1, digo, desde el 1 hasta n, ¿no? A ver, entonces acá les explico. Esta es cantidad de dígitos. Acá está el Fibonacci, ¿no? Entonces, como ven acá, este código, así todo feo, era lo que nosotros estábamos intentando hacer para resolver el Fibonacci con un ciclo for. Mientras que acá, con recursividad se hacía más pequeño, ¿no? Y estos de acá lo voy a anotar. Esto de acá vendría a ser nuestros casos base, ¿no? Este sería el caso base 1. Y este otro de acá
sería el caso base 2. Como ven, tiene todo el sentido del mundo. Los casos base son situaciones en las que yo puedo dar una respuesta directa. Es decir, tú me pides Fibonacci, el primer Fibonacci, entonces yo a ojo cerrado te digo es 0. Tú me pides el segundo Fibonacci, entonces yo a ojo cerrado te digo el 1. Así, de sencillo. ¿Qué pasa cuando me piden otro problema, no? Estos serían los casos fáciles, ¿no? En los que yo puedo responder directamente. Para cualquier otro caso que sea distinto de estos dos, entonces, problema muy difícil. ¿Qué tengo que hacer? Empezar a reducirlo, empezar a dividirlo, ¿no? Conquistar los problemas más pequeños y luego preocuparme de los grandes. ¿Listo? ¿Qué pasa con el de factorial? El de factorial lo vamos a resolver así súper rápido y de ahí pasamos a lo que es de cursividad directa e indirecta. A ver, esto lo voy a poner un poquito más arriba. Public, ay caramba, public int factorial. Si yo quiero calcular el factorial de un número, primero me tengo que preguntar qué es lo que voy a responder, ¿no? Un entero, súper sencillo. Entonces digo, voy a tener una respuesta. Y voy a retornar, return res. Voy a retornar esa respuesta. ¿Qué es lo que tengo que hacer acá? Yo digo, me fijo en mi análisis, ¿no? Lo más fácil que me puede tocar es que me pidan, me pidan el factorial de 1 o bueno, el factorial de 0, ¿no? Que bueno, les decía que es como que un caso especial. Entonces yo digo, si n por azares del destino es un 0, entonces mi respuesta es 1. Si no, pregunto, else if, ¿no? Recuerden que se puede hacer eso, else if. Si por azares del destino me han pedido el factorial de 1, entonces yo digo que mi respuesta es 1. Podemos hacer eso. Tendríamos dos casos base. Si, por el contrario, había sido un problema más complicado que esto, es, ¿qué tendría que hacer? Aquí si se fijan, estos son los casos base, ¿no? ¿Por qué? Porque estoy dando una respuesta directa. Tú me pides factorial de 0, 1. No tengo que ni pensarlo, ni dudarlo, ni calcular nada. 1, a ojo cerrado. ¿Me pides factorial de 1? También. 1, a ojo cerrado. Luego, si me pidieran el factorial de otro número, ¿qué es lo que yo tendría que hacer? Si nos fijamos acá, decíamos, ¿no? Tendría que calcular el factorial del número anterior. Si quería el factorial de 7, tengo que calcular primero el factorial de 6 y luego multiplicarlo por 7. Entonces, en este caso, si n valiera 7, ¿qué tendría que hacer? Yo tendría que acá sacar el factorial de 6 y multiplicarle a eso por 7. ¿Eso qué representa para nosotros? Bueno, si n vale en este caso 7, yo tendría que decir factorial de n menos 1 por 7. ¿Listo? Entonces, recuerden acá, el compilar es que nos lo revise si hemos escrito correctamente, no es que funcione. Entonces, si yo compilo, me va a botar un error. Sí, acá creo que no. Factorial lo he escrito bien. El resto te falta Auxi, posibilidad de respuesta, Sí, sí, asignarle. sí. Justo eso quería llegar. Entonces acá, bueno, no me compila. No era el mensaje que yo quería mostrar, pero bueno. Lo que sucede es de que no me debería haber votado el problema de que res puede no haber sido inicializado, ¿no? No sé por qué me está votando acá el error. A ver si es por esto. No sé, bueno, ya medio raro. Ok, lo que yo quería mostrarles era que suele salir el error de
Tu variable respuesta, que es la que estás queriendo retornar, no tiene un valor por defecto. Entonces, lo que suelen hacer muchos es decir, bueno, entonces yo le voy a poner acá que sea 0. Sigo sin entender por qué no me compila acá. Factorial, No, factorial. si no falta llaves en el if else. ¿Dónde? Las llaves. ¿Me faltan llaves? Compilar. No, es en el else. Acá está la llave, pero. A ver, eso es igual. Ahora sí compila. No sé, medio raro eso. Ya, no importa. Ok, entonces acá es que creo que no me va a servir para mostrar lo que quería enseñarles. Maldito Java. Justo cuando quiero mostrar el error no sale. Y cuando estoy haciendo otras cosas sí sale el error. Pero bueno. El, mm, a ver si le pongo acá 0. No es una instrucción, me dice. Ya, bueno, no importa. Lo que quería mostrarles es de que el error que cometen muchos es de que no lo guardan. No guardan la respuesta. Lo dejan así. Bueno, aquí no sé por qué no me ha dejado compilar. Pero lo que casi siempre sucede es que sí les deja compilar. Les deja compilar y, y entonces después ya no saben dónde está su error, en qué han fallado, cuando lo que sucede es de que no guardan la respuesta, no guardan el valor. Por eso también es muy importante que cuando declaren las variables, siempre las dejen así, ¿no? Solo en declaración, no les pongan un valor por defecto, porque les va a empezar a botar errores de que no han inicializado su respuesta. Entonces, ¿a qué se refiere eso? De que acá, como estamos manejando recursividad, cada uno de estos campos sería como que los casos, ¿no? Acá sería si es que el caso en el que n fuera 0. Entonces yo tengo que dar una respuesta, tengo que dar una solución. Acá vendría a ser el caso en el que n fuera 1. Entonces yo también tengo que dar una solución. Y acá, en el caso en el que fuera cualquier otro número, si yo no le pongo eso, es como que, bien, estoy yendo a calcular algo, pero no te estoy diciendo dónde, ni dónde lo voy a dejar, ¿no? Por lo tanto, siempre es importante dejar la variable acá, ¿no? Para que guarde tu respuesta, para que lo una y lo guarde. Entonces, si nos fijamos, aquí, recursividad, factorial de el 3, el factorial de 3 creo que es 6, ¿no? 6. Entonces, como ven, correctamente. Si empiezo a subir del 5, por ejemplo, es 120, sí, ahí está. 120 y sigue funcionando. Esto, eh, ¿cómo quiero que entiendan esto? Le voy a poner acá el debugger, importante el debugger, empiecen a utilizarlo si es que si es que no lo utilizaban antes. Quiero que vean ustedes de que cuando llegue a este punto, el código se queda en pausa, ¿no? No avanza. Espera que esto de acá, que es como que dividir el problema, me retorne su pequeña solución para después yo unirlo. ¿Listo? Entonces nuevamente el debugger, me coloco acá el factorial de 3, algo chiquito, y automáticamente se va a detener. Y yo puedo empezar a evaluar. Acá, en la parte izquierda, en esto que dice secuencia de llamado, es donde ustedes van a tener como todos los casos que han ido revisando. En esta situación estamos revisando el caso de que n fuera igual a 3. Entonces yo digo, con n igual a 3, estoy en uno de mis casos más fáciles. No es 0, entonces no lo reviso. No es 1, entonces peor. ¿Qué había sido? Había sido un problema muy difícil, ¿no? Que todavía yo no puedo resolver. A ver, ahí está.
Es un problema que todavía yo no puedo resolver. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Ay, caramba. Tengo que resolver este primero. Un problema más chiquito. Entonces, ¿qué hago? Este de aquí se va a quedar en pausa esperando que el problema chiquito se resuelva. Entonces, step into. Y como ven, acá, si le hago clic, en el caso de que n fuera 3, se ha quedado esperando en esa línea. No continúa. ¿Qué es lo que sucede? Se vuelve a ejecutar todo de nuevo, pero esta vez evaluando n igual a 2. Entonces, nuevamente vuelvo a preguntar todo. Había sido un problema muy difícil, entonces yo no puedo responderlo. ¿Qué tengo que hacer? Dividirlo un poquito más. Entonces, ahora, este que es el caso igual a 2, este que está al principio, se va a quedar en pausa esperando que se resuelva n igual a 1. Como ven, acá está n igual a 2, está en pausa, está esperando. Y acá n igual a 3 sigue esperando, ¿no? Tómate tu tiempo, le he dicho. Y n igual a 1 ya sería una respuesta fácil, que es 1. Entonces, ese sí puede evaluar la respuesta y sí te dice qué es lo que va a salir, ¿no? Ahí está, termina. Y se siempre pueden unir las respuestas y darte la solución total, ¿no? La solución grande. ¿Cómo llegaría a ser esto? A ver, acá un poquito más despacio. Acá. Entonces, ustedes tienen que pensarlo así, como si fuera una pequeña cajita, y acá ustedes les dicen, quiero que calcules el factorial. A ver, voy a tratar de escribirlo. Factorial con el 3, ¿no? El factorial de 3. Entonces, como no es 1, digo, no es 0, y no había sido 1, ¿qué tengo que hacer? Dividir el problema. Entonces, este hecho de dividir va a hacer que otra vez ejecute el ejercicio, lo voy a poner de otro color, acá, como otra ventanita. Este es un proceso aparte, totalmente aparte, donde se va a repetir todas las instrucciones desde el principio, de nuevo, como si no hubiéramos hecho nada antes. ¿Qué es lo que tendría que hacer acá? Pregunto. Factorial. ¿De quién? De 2. A ver, espero que se esté viendo porque mi celular le están bombardeando mensajes. No, creo que sí se está viendo. A ver, no sé quién está molestándome justo ahorita. Ay, caramba. Ya, silencio, que no moleste. Entonces, para el factorial de 2, nuevamente vuelvo a preguntar. No había sido, no es 0, no había sido 0, no había sido 1. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Dividir. Dividir. Y como ven, este negro no puede seguir avanzando, este que es el caso del 3, no está negro nada de racismo ni eso. Este de acá está esperando que el 2 termine de resolverse, pero el 2, ¿qué tiene que hacer? Tiene que esperar que el 1 termine de resolverse. Entonces acá un nuevo caso, y decimos, ¿no? Totalmente aparte, todo se ejecuta de nuevo desde el principio. ¿Y qué tendría que preguntar? A ver, tendría que preguntar el factorial. ¿De quién? Del 1. Entonces acá yo digo, no es 0, no es 0, pero sí es 1. Allá, entonces la respuesta va a ser 1. Y eso vuelve aquí. Entonces, como yo ya he podido dividir el problema más pequeño, puedo responder a este problema un poco más grande, que había sido 1 por 2. Y esto da como resultado 2. Entonces, esto de acá ya puede
pasar acá arriba para que el problema un poco más grande termine de resolverse. Entonces, ¿qué va a suceder acá? Como ya tiene el factorial de 2, que había sido 2 casualmente, a este lo tiene que multiplicar por 3. Y esta es la respuesta, 6, ¿no? Entonces, el factorial de 3 te da como resultado 6, ¿no? Y esto te lo muestra en la pantalla. ¿Ok? Así es como funciona. Tienen que entender de que este proceso que vendría a ser, por ejemplo, el rojo, este de acá, es un proceso totalmente aparte. No se acuerda de quién estaba antes, ni si va a haber procesos después. No sabe cuántos. Este se ejecuta por sí mismo. Si necesita ayuda, entonces la va a pedir. Si no necesita ayuda, como es el caso del verde, entonces te va a responder directamente. ¿Ok? ¿Eso por qué lo digo? Porque acá a veces se crean variables y las empiezan a acumular pensando que se va a guardar los valores ahí. Por ejemplo, vamos a hacer acá un pequeño caso de sumar los n números, ¿no? Como en este caso el factorial es una multiplicación sucesiva, acá vamos a hacer un método de sumas sucesivas. Entonces, public int suma sucesiva hasta un número n, ¿no? Entonces vamos a sumar todos los números desde el 1 hasta n. ¿Cómo tiene que funcionar esto? Voy a tener acá una variable suma y le voy a decir que va a ser igual a 0. Entonces, suma. Como ven, esto ya me compila. ¿Por qué? Porque yo le estoy dando un valor por defecto. ¿Y qué es lo que hago? Muchos dicen, bueno, pues entonces empezaré por sumarle este número, ¿no? Suma más igual n, ¿no? Ya lo estoy contando el número. ¿Qué hago después? Acá le digo caso recursivo, suma sucesiva de n menos 1. Y como ven, ahora sí me compila, maldita sea. Acá estaría haciendo yo el paso de dividir, ¿no? Un problema muy grande lo voy a pasar a algo más pequeño. Pero si ustedes recuerdan, siempre tiene que haber como que esta división con if. Esto vendría a ser mi caso difícil, ¿no? Lo estoy dividiendo, lo estoy reduciendo. ¿Cuál sería mi caso más fácil? Mi caso más fácil, if, bueno, acá, esto lo voy a subir un poquito, acá lo voy a poner. Entonces, mi caso más fácil fuera de que si n es, esto de acá lo voy a ordenar. Si n fuera 1, entonces mi suma sucesiva, lo único que tendría que responder es que es 1. Caso contrario, ay caray, yo tendría que empezar a hacer todo eso. Y ahora sí me compila, rayos. Entonces, aquí ustedes dicen, bien, si no es 1, yo lo que tendría que hacer es sumarle el número, más n. ¿Tiene sentido? ¿A qué me refiero con esto? Si estoy empezando por decir en el 5, ¿no? Estoy empezando en el 5 y quiero sumar todos los números desde el 1 hasta el 5. Lo que yo tendría que hacer acá es, bueno, empezaré por ahí. Me están diciendo sumar del 1 al 5, lo voy a sumar el 5 directamente. Y luego, ¿qué voy a intentar hacer? Sumar todos los números desde el 4. Entonces va a volver a empezar, nuevamente les digo, vuelve a empezar, y ahora ¿qué va a haber? El 4. Entonces había sido un problema muy grande. ¿Qué hago? Lo voy acumulando y así paso por paso. Al final, para sumar todos los primeros 5 números, tendría que ser la respuesta 1 más 2 más 3 más 4 más 5. Eso, si no estoy mal, es 15, ¿no? 15. Esto da como resultado 15. Veamos qué nos sale. Si yo me fijo acá, la suma sucesiva para el 5 me retorna un 5. Entonces uno dice, ¿pero por qué?
estoy acá acumulándolo, o tal vez es esto, ¿no? Tal vez estoy arruinándolo ahí, lo acumularé de nuevo. Compilo, ejecuto y vuelvo a hacer una suma sucesiva de los primeros 5 números. Y me vuelve a botar 5. Entonces uno dice, ¿por qué? Acá está mi variable suma, acá lo estoy acumulando, ¿no? Lo estoy acumulando y luego reduzco el problema. Lo reduzco. Entonces, ¿qué está pasando? ¿Qué está saliendo mal? ¿Alguien se anima a explicarlo? Espero me hayan entendido de qué va el ejercicio, ¿no? Creo que no es muy difícil. Una suma sucesiva de 1 hasta n. ¿Qué creen que haya salido mal? ¿Qué creen que esté pasando? Porque de compilar me ha compilado. A ver, bueno, no quería mostrar esto. Así sí. ¿Qué dicen? Auxi, capaz falta igualar suma a suma sucesiva y luego sumarle n. Ya, está bien. Ahí Jaime tiene su idea bastante clara. Tal vez está fijándose en esto también, en esto de acá arriba. Tiene sentido. De ahí es esto. ¿Qué dice? La declaración al inicio. A ver, entonces si yo le quito esto, ya no me compila. Y me dice suma puede no haber sido inicializada. Allá, entonces lo inicializo. Y acá también. En vez de más igual, me va a pedir que le ponga igual. Ahora me compila. A ver, entonces ejecutaremos. A ver qué pasa. Ejecuto, suma sucesiva de dígitos hasta el 5 y me vuelve a botar 5. Ya, a ver, ¿qué dice el resto? ¿Qué dice el pueblo? A ver, Lisette dice, asignar la respuesta a la variable suma para que retorne eso. Sumar n. Ya, a ver, la respuesta de Lisette creo que la entiendo. A ver, la respuesta de Cristian, sumar n. ¿Dónde la tendría que poner esa suma? ¿Acá? ¿Más n? No sé si puedo poner eso. No, no puedo. Ah, ya me acuerdo por qué salió ese error. Sumar n. ¿Dónde le sumo n? A suma sucesiva, o sea, acá. Acá, bueno, no me compila, ¿no? Es el mismo error de arriba. Y lo de Ever va muy relacionado con lo que decía Lisette. Tenemos que guardar. Recuerden acá lo que les decía, ¿no? ¿Dónde está? Acá. No olvidarnos de unir las respuestas. Entonces, ¿qué sucede acá? Donde viene, esto lo voy a quitar, simplemente para que me compile. Si yo me fijo esto de aquí, esto es el proceso de dividir, ¿no? Lo estoy haciendo mi problema muy grande en algo un poquito más pequeño que me puede facilitar el proceso. Pero ¿qué es lo que sucede? Este método, suma sucesiva, ¿qué devuelve? Un entero. ¿Y esa respuesta qué estoy haciendo? Ustedes recuerden de que cuando nosotros llamamos un método que devuelve algo, esa respuesta tal vez debería ser almacenada en alguna parte. Si no la almaceno, bueno, no hay problema, igual compila. Pero recuerden, el que compila no significa que funcione. Entonces acá, este te dice, ya, he logrado resolver tu problema, ¿no? He resuelto el problema un poquito menos difícil. Y tú le dices, ya, déjalo por ahí tu respuesta, no importa. Y no guardas el valor. O sea, le has mandado a calcular algo y ni siquiera le has puesto atención a lo que te ha respondido. Entonces, lo que decían acá sus compañeros, Lisette, Ever, ahí también están hablando, eh, Alejandro, suma n, no lo guarda porque se vuelve a ejecutar en... Ya, a ver, Alejandro, ahorita te explico esa parte. William también ya se dio cuenta. eh, Gonzalo también ya se dio cuenta. Entonces, acá lo que falta, esto de aquí,
esto de aquí sería como que una respuesta parcial. Una respuesta parcial de mí mismo. Y esto de acá vendría a ser la respuesta un poco más pequeña. Pequeña, ¿no? Entonces, si yo tengo mi propia respuesta y tengo la respuesta del problema un poco menos difícil, entonces, ¿qué tengo que hacer? Unirlas, pues. Entonces, como decía ya alguno de sus compañeros, ya no me acuerdo cuál, ponía esto, ¿no? Hay que unir las respuestas. Si yo tengo acá mi respuesta parcial y este me va a responder la respuesta me va a dar la solución al problema un poquito más pequeño, entonces, para dar la respuesta total, yo tendría que unirlo. Bueno, ahí ya están usando returns, ¿no? Algo que les tengo que decir es no usen returns en medio, por favor. Eso está mal. Créense variables y empiecen a usarlas, ¿no? Y esto de aquí me compila, ¿ok? Pero yo todo inseguro ahí, ¿no? Todo lleno de inseguridades. Digo, ¿será que funciona? ¿Será que esta vez sí voy a tener suerte? Entonces voy ahí, genero el objeto y le digo una suma sucesiva hasta el 5 y me retorna 15. Y yo, sí, me ha aceptado mi crash. No, no, mentira. Entonces acá es muy importante que si nosotros hacemos esta pequeña división, tengamos que guardar el resultado, si es que devuelve un resultado, ¿no? En este caso devuelve un int, guardemos el resultado y lo unamos, si es que tenemos una respuesta parcial, lo unamos con esa respuesta. Ahora bien, esto se puede ir mejorando, ¿no? Se puede mejorar bastante. Aquí le puedo poner n directamente y esto le quito, ¿no? Igual va a seguir funcionando. ¿Listo? Entonces, como ven, es muy importante que nosotros consideremos que cada proceso, acá, cada vez que nosotros llamemos a este método, se va a ejecutar de forma independiente. No le importa quién estuvo antes de él, o qué valores haya guardado antes, o qué valores haya después. Simplemente él quiere dar esta respuesta, de unirlo. Cómo lo haya hecho el siguiente no le interesa. Simplemente él quiere manejar la respuesta y ya. Así que aquí les voy a mostrar con el debugger. Ya les digo, el debugger tiene que ser su mejor amigo a partir de ahora. Le voy a poner acá un punto de quiebre, un breakpoint. Y ¿dónde está? Acá. Vamos a ejecutar el método de forma sucesiva del 3, ¿no? Para no hacerlo tan largo. Entonces esto lo acomodo. ¿Y qué va a pasar aquí? Yo digo, estoy evaluando el caso en el que n había sido 3. ¿Es mi caso más fácil? No, difícil. Entonces, ¿qué digo? Bien, como a mí me están pidiendo sumar hasta el 3 es parte de mi solución. Entonces lo guardaré, puede ser importante. Lo guardo. Ahorita mi suma, lo único que recuerda es el 3. ¿Qué hago después? Como este problema había sido muy difícil para mí, tengo que reducirlo. Entonces lo reduzco y digo, ahora el problema que tengo que resolver es la suma sucesiva hasta el 2. Como ven, procesos independientes. Al 2 no le interesa qué valor haya guardado antes los otros métodos, ¿no? Las otras llamadas. Lo único que le interesa es cómo él está ejecutando ahora. Aquí, si se fijan, ya me sale que la suma es 3. Pero aquí no me sale ningún valor. Suma no tiene información. Por lo tanto, vuelvo a evaluar todo de nuevo. Y aquí, si se fijan, me dice que la suma es 2. Es decir, en este momento, el valor que la variable suma conoce es 2. Pero si yo me fijo en el anterior, el valor que conocí era 3. Entonces, eso de nuevo denota que son procesos independientes. Uno no se relaciona con el otro, ¿no? Nada que ver. Por más de que yo le ponga el mismo nombre a la variable, por más de que yo le guarde el mismo valor, de que ejecute la misma instrucción, no guarda el mismo valor. Ahí era que no haga eso. Entonces acá reviso el 2 y digo, es un problema muy difícil para mí.
¿qué tengo que hacer? Tengo que dividirlo un poquito más. Entonces, como ven, el 3 se ha quedado esperando ¿a quién? A que resuelva el 2. El 2 no puede resolverse aún, tiene que esperar a que se resuelva el 1. Entonces, el 1 dice, es el caso más fácil, por lo tanto, a ojo cerrado, la respuesta es 1. Y retorna la respuesta, acá que es 1. ¿Y qué te va a decir este? Te dice, ya he acabado de calcular la suma de los primeros un números, de los primeros un números sucesivos, ¿no? Y tú le dices, bien, como yo soy el caso en el que estoy evaluando el 2, felicitaciones por haber resuelto el caso de resolver n igual a 1. Puedes irte. Y le vota, ¿no? Y no hace nada con con todo el esfuerzo que ha manejado para resolver la suma sucesiva de 1. Entonces lo vota y lo desecha y le dice, bien, mi respuesta es 2. Sea correcta, es lo que he calculado. Y el de n igual a 3 le dice, bien, como tu respuesta es 2, déjala por ahí en una esquinita. Yo voy a dar mi propia respuesta, que es 3. Y me responde 3. Entonces ahí entra lo que nosotros decíamos de acumular los valores. Entonces si yo acá le pongo que suma se acumule con mi respuesta parcial, bueno, así lo voy a poner, la historia va a ser totalmente distinta. Ustedes han visto de que ya me salía la respuesta correcta. Así que hay que tener mucho cuidado. A ver dónde está. Lo voy a poner aquí un poquito más abajo. Vamos a hacer la evaluación del caso en el que salía todo mal, ¿ok? Para que ustedes entiendan. Entonces acá, si a mí me piden hacer la suma, ay caray, la suma de los primeros 3 números, entonces yo pregunto, ¿el 3 es caso fácil? No, no es 1. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Dividir. Dividir. ¿Qué hago? Hago un segundo proceso para ver si en esta ocasión voy a tener más suerte. Acá, creo que no me va a alcanzar el lapicito. Y digo, bueno, en este caso voy a intentar resolver, a ver si tengo mejor suerte, la suma de los primeros 2 números. Lamentablemente no es mi caso más fácil, no es 1. Entonces, ¿qué hago? Lo divido, dividir. Y ejecuto un nuevo proceso totalmente independiente, totalmente por separado, acá. ¿Qué es lo que va a pasar? Lo ejecuto y digo, yo quiero calcular la suma de los primeros un números. Entonces, este sí es 1, es 1. Por lo tanto, la respuesta es 1. Vengo acá y le responde, ¿no? Como niño pequeño, he logrado hacer la suma de un número. Y viene acá donde su hermano mayor y le dice, ah, ya, ok. Y lo bota a la basura. Lo bota a la basura y viene él y dice, no, pues mi respuesta es mejor. El 1 que tú me has mandado, ay, el 1 que tú me has mandado, lo desecho. Mi respuesta va a ser 2. ¿Por qué? Porque es lo que he calculado. Entonces, este viene acá a su hermano, al más mayor de todos, y este le dice, ok, tú de nuevo que me vienes a mostrar un 2 insignificante, no me sirve. Lo desecho. Y voy a dar mi propia respuesta, que es 3. Porque sí. Entonces, como ven, ahí no hay esa ayuda mutua, ¿no? La técnica de divide para vencer es de que tú puedas resolver con que una pequeña parte y la vayas uniendo con las otras pequeñas soluciones. ¿Para qué? Para que así puedas solucionar problemas más grandes. Entonces, ¿cuál sería el sentido de que resuelvas un problema pequeño si al final no le vas a tomar importancia, no le vas a guardar, ¿no? Es como que ilusionar a alguien y luego botar todas sus esperanzas al tacho, ¿no?
No hagan eso, muchachos, no hagan eso. Entonces acá es como que recién me retorna la respuesta y yo le digo, genial, vamos a unir nuestros trabajos, nuestros esfuerzos y vamos a dar una mejor respuesta, ¿no? Una respuesta correcta. Y así es como recién se soluciona. ¿Listo? ¿Qué dicen? ¿Hasta ahí todo claro? Yo creo que todos se han dado cuenta, ¿no? Y me alegra de eso, me alegra que se hayan dado cuenta de que era necesario. Y el debugger también, a ver, les voy a enseñar a configurarlo por si es que alguno no lo tiene. El debugger tienen que irse acá a herramientas, preferencias. Bueno, el debugger se puede configurar así directo, pero es importante de que ustedes vean esto, display line numbers. En el caso de que a ustedes les salga un error, es más fácil si es que pueden identificar en qué línea es el error, ¿ok? Entonces, actívenlo eso y ya automáticamente van a poder acá ver en la parte izquierda a qué línea están refiriéndose. Pueden ponerle ustedes el punto de quiebre, donde haya alguna instrucción. Si ustedes se fijan acá arriba, no me deja, ¿no? No me deja configurarlo. ¿Por qué? Porque aquí no estoy guardando nada de valor, ¿no? Simplemente estoy avisando. Aquí tampoco, donde el método. Aquí en un espacio en blanco peor. En una llave, ni qué decir. En cambio, en un if, donde va a evaluar algún valor, entonces ahí recién me permite poner el breakpoint. ¿Listo? Entonces empiecen a utilizar el debugger, les va a venir de maravilla para esto que es recursividad. Pueden ir evaluando así los casos, caso por caso, así como hemos hecho nosotros, y así van a poder ver si es que su programa está funcionando correctamente. ¿Listo? Después, no sé, ¿hasta ahí tienen alguna consulta? Para que pasemos a explicar lo que es recursividad directa e indirecta. Auxiliación de indicar si un número es o no primo usando recursividad indirecta, pero su explicación estuvo un poco confusa. No sé si... Sí, la voy a explicar con un ejercicio, con un ejemplo así que es súper pichanga, que es el de los pares. Si ya lo entienden para los pares, entonces el de los primos debería ser más fácil. ¿Listo? ¿Me escuchan, no? Sí, creo que sí. Ya. Sí o sí. Ya. Es que ya vivo con miedo. El internet a veces me falla, entonces. eh, yo creo que hasta ahí todo se entiende. Pasaremos a explicar lo que es recursividad directa e indirecta. ¿Ok? Si me vengo acá, bueno, había tenido un poquito de espacio, lo voy a hacer esto hacia la derecha. La derecha. Acá. Y acá, como un nuevo espacio, una nueva hoja. Nosotros podemos hacer una pequeña división en esto de los ejercicios de recursividad, identificando dos casos. Recursividad directa y lo que vendría a ser recursividad indirecta. ¿Qué podemos decir al respecto de cada uno? En palabras sencillas, en palabras cristianas, sin tanta teoría, recursividad directa sería que se hace la llamada recursiva al mismo método. ¿A qué me refiero con esto? El método A se resuelve con el método A. Si se fijan acá, ¿dónde está? Para este de la suma sucesiva, lo único que yo he necesitado es llamar a suma sucesiva, de nuevo, con n-1. Y así he logrado la respuesta, al final, ¿no? En algún momento he logrado la respuesta. Por lo tanto, estos métodos, suma sucesiva, este de factorial, bueno, este es otro ejercicio que hicimos, estos son ejercicios de recursividad directa. ¿Por qué? Porque se llaman a sí mismos siempre para resolverse. ¿Qué pasa con los de recursividad indirecta? Los de recursividad indirecta, a ver que lo acomode esto, hacen una llamada a otro método
ahí, a otro método que a su vez lo vuelve a llamar. ¿Ok? Suena un poquito enredado, pero es algo así como funciona. ¿A qué me refiero? El método A llama al método B. Y el método B llama al método A. ¿Listo? Esto de recursividad indirecta, que creo que es como que el que más problemas les puede dar, esto de recursividad directa es súper sencillo, es como los ejercicios que hemos estado viendo. El de recursividad indirecta es como que hay un ejercicio que tiene su opuesto, por así decirlo, ¿no? El más fácil y con el que es súper sencillo de entender es de los números pares e impares. ¿Listo? Entonces, si yo quiero saber si un número es par, y aquí le pongo un número n, ¿qué es lo que puedo decir? Si aquí, si n por azares del destino es 0, entonces genial, es par. Si no, mi respuesta va a ser, si no, mi respuesta tendría que ser si es que es impar. Es impar, ¿quién? n-1. Y luego, acá, el otro método es impar de un número n también. No recuerden, n es solo un parámetro, un nombre, no tiene ninguna relación con el otro. Y yo acá digo, si n había sido, podemos tomarlo como 0 como 1, podemos decir 0. Entonces, no es impar. Si no, voy a tener que evaluar si es par. ¿Quién? n-1. ¿Listo? Entonces, como ven, acá, a ver una línea, acá el método es par para que funcione, requiere de este otro. Y el método es impar, requiere de este otro. Y como ven, se hace una reducción del problema, es decir, n, problema muy difícil, problema grande. ¿Qué es problema más fácil? n-1. ¿Y cómo es que funciona esto? Ustedes dirán, pero ¿por qué se llama a uno así? ¿Por qué lo llama al otro? ¿Y por qué el otro se vuelve a llamar? ¿No? Medio extraño. Analicémoslo con un caso. Por ejemplo, ustedes entienden de que si n es, por decir, el 4, esto a ojo cerrado nos tendría que decir que es par, ¿no? Ustedes ya lo entienden. Pero según nuestro algoritmo, ¿qué es lo que tendríamos que decir? Eso era que lo haga como que un poquito más al costado, pero bueno, ya. Entonces acá lo voy a manejar con el lápiz simplemente para no estar haciendo tanto bollo. Entonces, si queremos nosotros evaluar el 4, tendríamos que manejar el caso base. Y yo digo, 4 es igual a 0, no, entonces no había sido 0, no es 0. Ay, caray, no es 0. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Preguntar si por azares del destino es impar, ¿quién? El 3, ¿no? n-1. Y se resuelve con el opuesto. Entonces, eso viene acá a otro proceso totalmente distinto para saber si es impar, ¿quién? El 3. Entonces, en el 3, mi caso más fácil es decir si es 0. No es 0, no es 0. ¿Qué había sido? Un problema muy difícil. Entonces, ¿cómo tengo que responder? Tengo que decir si es par, ¿quién? El 2, ¿no? Estoy resolviendo con el opuesto y lo estoy reduciendo. Entonces, esto viene acá. Y vuelvo a hacer la misma historia, ¿no? Ay, caray. Lo voy a bajar esto un poquito. Ahí que se vea.
Entonces, la misma historia. Tengo que evaluar ahora si es par. ¿Quién? El 2. Entonces, si el 2 es par, que en este caso, bueno, todavía es como que algo muy difícil. Mi caso fácil es cuando es 0, entonces yo digo el 2 no es 0. No es 0. Por lo tanto, estoy todavía en un problema muy difícil. ¿Qué tengo que decir? Tengo que decir si es impar. Impar. ¿Quién? El 1. Entonces lo vuelvo a reducir y ahora ejecuto el opuesto. Y yo digo acá, es impar. ¿Quién? El 1. Mi caso más fácil es de que sea 0, entonces no es 0. Por lo tanto, ¿qué digo? Tengo que resolver con el opuesto. Si es par, el 0. Entonces esto me trae de nuevo acá al opuesto y mi tarea es decir si es par, el 0. Entonces aquí sí me encuentro en mi caso más fácil y digo si es 0. Por lo tanto, mi respuesta sería un true. Entonces, esta respuesta viene acá y dice, como había sido par el 0, la respuesta es que el 1, ay, que me quedo sin espacio, acá, el 1 sí había sido impar. Entonces, voy a cambiar de color. Entonces, esto viene acá, al otro que le había llamado, y le dice, el 1 sí había sido impar, true. Entonces, tú puedes responder que el 2 había sido par. Entonces, esa respuesta viaja hasta acá, hasta el que le he llamado, y le dice, oye, el 2 había sido par, true. Por lo tanto, el 3 que yo estaba investigando, para saber si era impar, también coincide, ¿no? Porque es como que lo opuesto. Entonces, la respuesta es true. Por lo tanto, este le responde al que le ha llamado y le dice, mira, he investigado y había sido que el 3 sí es impar. Entonces, ay caray, esto de otro color. El 3 sí había sido impar. Por lo tanto, como yo he resuelto con el opuesto y lo he reducido, significa que el 4 sí es par, ¿no? Así es como funciona. Es como que se relaciona uno con el otro y las respuestas se van eh, no tanto acumulando, sino que se puede utilizar la misma respuesta en realidad. ¿Ok? Con esto de los pares, ya les digo, es como que súper sencillo de entenderlo. Quizás a alguno le parezca como que, ¿para qué voy a hacer todo eso si puedo hacerlo con módulo, ¿no? Pero lo que pasa es de que recursividad, esto también les quiero aclarar, tal vez alguno está diciendo, ¿por qué voy a usar recursividad si es que el for te ayuda con todo eso, el while te ayuda con todo eso? Hay lenguajes de programación que no tienen for y no tienen whiles. Entonces, ¿qué tienen que hacer? Recursividad. Uno de esos lenguajes es Haskell. Entonces, ahí todo es a través de recursividad. Los que estén en informática de seguro van a sufrir con eso al siguiente semestre o de aquí a 2 semestres, porque hay una materia específica para eso, para avanzar Haskell. Así que aprovechen todo esto para estudiar. Aprovechen de hacer todos los métodos posibles de forma recursiva. Han visto en este caso, esto es una recursividad indirecta. ¿Por qué? Porque para saber si yo quiero, si un número es par, tengo que saber si el anterior era impar. Y para saber si un número es impar, tengo que saber si el anterior es par. Porque esa es la relación, ¿no? Así es como funciona. ¿Qué dicen? ¿Se ha entendido o les he mareado más? Casi sería un bucle entre métodos. Exacto, lo que dice Carlos. Pueden existir, creo que hay algunos que se resuelven incluso con 3, pero esos son medios raros. En realidad es básicamente eso. La recursividad directa es un método que se resuelve en términos de sí mismo, o sea, se llama solito, ¿no? Y la recursividad indirecta es que tú necesitas de otro método que también es recursivo y que necesita de ti, por eso, como dice Carlos, es como que un pequeño bucle donde que sería por decir el A, ay caramba,
necesita del B. Y el B necesita del A. Así de sencillo. ¿Ok? ¿Qué les ha parecido la clase de hoy, muchachos? ¿Tienen alguna duda? Jóvenes señoritas. Ya. Bien, entonces creo que no, nadie dice nada, nadie dice nada, nadie escribe nada. Eso sería todo por nuestra clase de hoy. Recuerden, el viernes les voy a dejar una pequeña tarea. Les voy a avisar por dónde y cómo lo vamos a hacer. Eh, Practiquen esto de recursividad. No se olviden utilizar el debugger, el depurador, esto de acá. Les va a ayudar mucho a hacer análisis de cómo están funcionando sus métodos recursivos. ¿Listo? Eso sería todo por la clase de hoy. Nos vemos el viernes, creo toca clase extra, así que nos vemos el viernes con los que puedan y si no, la próxima semana. Muchas gracias a todos, muchachos. Cuídense. Hasta luego, Auxi. Hasta Hasta luego. Hasta luego. luego. Tu, 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 tu.